Jóvenes, querida Gladys, querido Nico, Wow. siempre un honor y un gusto estar con ustedes. Gracias por lo de joven. Sí, Mis jóvenes amigos, Diego, a ver tú también dentro de esta consulta, ya que vamos a hablar sobre el censo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese paro indefinido? no hay que estar de acuerdo. La gente tiene que saber más allá de la disposición política y no podemos jugar a disposiciones políticas para perpetuarse en el poder y saber los resultados del censo en 5, 6, 7 años. La pregunta debería ser, ¿quiere usted dinero para su región ya en función a las modificaciones demográficas que ha habido, modificaciones de población que ha habido, o quiere esperar 8 años jugando a la política? En realidad, esta es la pregunta que hay que hacerse. Detrás de una pregunta tan formal como ¿quiere usted censo 2023 o 2024? ¿Por qué no 2025? ¿Por qué no 2026? Si no decimos algo de fondo, termina siendo una cuestión abstracta. ¿Qué es un censo al final? Y para que la gente lo entienda, entre muchísimas cosas más, un censo dictamina si recibes plata hoy en función a tu crecimiento demográfico o recibes en 8 años. No, esa es la cosa. Imagínate tú que seas una familia, no tengas la posibilidad de que tu papá te dé plata sino hasta el 2030 y tú tienes uno, dos, tres, cuatro hijos, aumentas de hijos y nadie te da plata, no tienes empleo. Esta es la situación que tiene que saber la gente. Somos una familia entrampada en datos viejos solamente por disposiciones políticas. Por un interés político estamos dejando de recibir lo que debemos recibir. Esto es impresionante, ¿no? Estamos conversando con Diego Ayo. Santa Cruz al- es la más representativa en este momento, la más firme opositora a un censo del 2024. Ellos piden el 2023. Algunos departamentos, algunas ciudades como Tarija, Oruro y Potosí se suman a este pedido de Santa Cruz, pero así eh, sutilmente, no con tanta fuerza. ¿Tú crees que Santa Cruz es al único que le interesa el Censo Nacional de Población y Vivienda y no hacia el resto del país, Diego? Por supuesto que no. Yo creo que les interesa a todos los bolivianos. Es verdad que las regiones que van a perder población tienen menos interés, pero incluso estas regiones deberían tener interés porque siempre se pueden crear fondos compensatorios. Has perdido población, pero has perdido porque la gente no tiene trabajo en tu propia región y se va. Entonces, evidentemente, estamos hablando de regiones pobres o de regiones al menos con estándares menores, digamos, a los niveles medios. Hay que compensarlos, hay que crear mecanismos para cuidar a esas poblaciones que van a perder gente. Pero de todas formas, atenernos a los datos del presente es imprescindible y lo saben todos, más bien has hecho una pregunta que es crucial para entender el estado de ánimo de los bolivianos, es decir, es impresionante el nivel de temor que hay entre los bolivianos, autoridades como Manfred Reyes Villa que dice, bueno, vamos al censo el 2024. Este tipo de temor es tremendo si te pones a pensar. Hay un temor oculto. Manfred sabe que tiene dos docenas o decenas de juicios. Si plantea que el referéndum sea el 2023, posiblemente tenga unos 5 o 6 juicios más. Lo tienen atenazado. Manfred de los 5 días de la semana, fácilmente unos 2 días, está en juicios. Está peleando por permanecer en libertad. Con la experiencia que el señor tiene, dice, bueno, prefiero hacer gestión y no política. Vamos al 2024. Pero esto es callar a la gente. Estás callando a la autoridad más importante de un departamento. Y esto sucede en el resto del país. Estamos en un proceso de amedrentamiento sutil del boliviano, de la libertad de expresión. Ya no te machacan, ni te meten a la cárcel, ni te tiran un combo en la nuca, como en las épocas dictatoriales de autoritarismo evidente. Pero este es un autoritarismo caprichoso, como he dicho la palabra, sutil, venenoso, te mantiene en temor. Entonces entra un fenómeno que en ciencias políticas se llama la autocensura.
No, Sí. no, 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 no. Hay, Cuidado que haciendo el un gobierno me acápite machaque, mejor cortito, me quedo haciendo un calladito. acápite, Mejor, Diego, mejor les haciendo digo un que el acápite 2024. cortito, Diego, hay, haciendo un acápite cortito, ahí yo me saco el sombrero hacia tu persona, tu personalidad, porque a ti también te han estado amenazando, te han estado amedrentando con un posible proceso producto de un trabajo que hiciste en el canal estatal, pero tú no te has callado, no te has bajado los pantalones y estás aquí conversando con nosotros. Yo creo que tengo los pantalones bien abajo, te diré, porque uno se acobarda, Nico, a uno le entra miedo. Pero yo siempre vivo, y la gente aquí ya me han criticado el otro día por utilizar palabras que no te corresponden, tú eres de derecha. Yo no soy de derecha, yo soy lo que llamaríamos una centroizquierda. Yo apelando a los términos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando le decían, y les he comentado esto creo ya, cuando le decían, Marcelo, te puede matar la dictadura, no tienes miedo, le decían a Marcelo Quiroga. Tengo un profundo miedo, decía él, me muero de miedo, pero tengo más miedo de no decir lo que hay que decir, de no alentar mi conciencia como hay que alentarla. Es una frase hermosa de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que por supuesto yo la he leído a los 17, 18 años, y siempre la guardo en el fondo de mi corazón para procurar no asustarme tanto, o asustarme de lo correcto, y no asustarme de lo que realmente me debe asustar. Me asusta más la vida de mis hijos, me asusta más que crezcan bien, me asusta más que la gente que amo esté bien. Pero estas cosas hay que decirlas. Estas cosas hay que decirlas de frente, aunque el calzón esté bien en los tobillos, ¿no? Entonces no importa que tengas miedo. Yo no estoy jugando a valiente, ojo. No estoy jugando a machito, yo tengo miedo. Pero a pesar del miedo, hay que decir lo que hay que decir. Este es un régimen que se va comportando autoritariamente, de manera cada vez más clara. Bueno, este tema realmente es complicado, Diego, porque, y bueno, tú no los estás diciendo, ¿no? Porque cualquiera pensaría, porque sigues hablando lo que tú piensas, lo que tú crees, y no te estás callando, ¿no? Pero también eres sincero al decir tengo miedo, y esto ocurre con muchos, ¿no? Pero ese temor les lleva a callar definitivamente, a no hacer nada o dejar las cosas de lado, como en el caso que estamos hablando ahora, el del señor Manfred y estos procesos que tiene y tal vez podrían existir algunos otros más. En otros casos también, el caso de la señora Soledad Chapetón, lo propio, con Exacto. algunos procesos. Y así, ¿no? Ayer, por ejemplo, hemos conocido por el doctor Balda que también ha habido allanamientos a 2 domicilios en 2 casos que son personas activistas, que no son conocidos, que no salían a medios, pero sí están, digamos, un poco motivando, están en esto de salir a las calles, ¿no? Pero hay este temor, ¿cómo hacer para superar aquello? Porque finalmente, Diego, lo que tú dices es cierto, ¿no? Todos tenemos miedo en algún momento de que nos pueda pasar algo, porque sabemos cómo es nuestra justicia en nuestro país, pero cómo superar aquello para tampoco callarnos o autocensurarnos respecto a algunos temas que también hacen del futuro de nuestro país para las próximas generaciones. Bueno, tú sabes que el principio básico, el principio motriz de la democracia es que es un sistema donde dos temerosos se juntan para no tener miedo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tenías a un régimen autoritario como el de Barrientos o el de Banzer en su apogeo, había muchísima gente con miedo, pero no hacía nada. ¿Qué significa esto? Que tenías un vencedor, ponle 10 y el otro con 0. Este es un régimen autoritario muy claro. Y esa es la forma en la que tienen de manifestarse los regímenes autoritarios. Ellos tienen todo el poder, 10, posiblemente 9, 8, y los demócratas tienen 1, 2 o 0. ¿No? Están callados y temerosos. ¿Qué es la democracia? Es un régimen de empate de miedos. Fíjate tú, el 78, 79, 80, 81, las Fuerzas Armadas deciden ya no matar, deciden pacificarse, deciden entrar en democracia. Entonces bajan del 10 al 5. Y los demócratas deciden volverse demócratas porque eran guerrilleros, porque eran gente de la izquierda radical marxista que pensaba en bombas, pensaba en fusiles, pensaba en tomar el palacio
desde abajo al estilo Fidel Castro. También eran muy violentos, pero deciden democratizarse y ambos suben al 5. Las Fuerzas Armadas bajan del 10 al 5 y los que no eran demócratas, pero se vuelven demócratas, suben del 0 al 5. Todos nos volvemos demócratas. En el fondo, un régimen democrático es un régimen de debilidades compartidas. Eso es lo que es. Parece una paradoja y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, lo cierto es que es así. Hoy no tenemos eso. Después del 2019 y el gobierno nefasto que hemos tenido, la gente valiente que salió a las calles prefiere quedarse en sus casas. Está en 0. Y el gobierno está en 8, 9 o 10. Estamos en la situación dictatorial autoritaria de los 70, claramente manifestada. Alguien con mucho poder y gente con mucho temor. Estamos en el momento, digamos, de polarización extrema. El gobierno en algún momento tiene que bajar. Y esta gente valiente en la que nos encontramos nosotros, no valga piropearse, tiene que subir del 0, 1, 2 al 5. Nos tenemos que encontrar en el medio los bolivianos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no simplemente, en palabras de un presidente, ningunear a la oposición. Hablar de los golpistas, de los chambones, de los, ¿no?, cipayos del imperialismo, todas estas, diría yo, ofensas gratuitas, ¿no? Si no nos encontramos en el medio, no hay posibilidad de generar una democracia. Y hoy no estamos en el medio. El ejemplo que doy de la dictadura es muy claro. La gente todavía tiene entre indiferencia y temor. Indiferencia porque evidentemente se rajó, se lució el 2019 y 2020 y todo terminó en un gobierno de ineptos, no más que de ladrones, de ineptos. Se volvieron los ineptos ladrones. No tenían peso y de pronto se convirtieron en gobierno. Esto es muy importante de enfatizar, ¿no? Entonces, evidentemente, la gente terminó optando nuevamente por el MAS. Tenemos todavía un largo periodo con este gobierno. Y el objetivo no es derrocarlos, el objetivo no es insultarlos, no es actuar a la par. El objetivo es darles la mano. El objetivo es sentarnos y decirnos, construyamos Bolivia juntos. Lleguemos todos al 5. No se queden ustedes en el 10, en el 9, en el 8, y nosotros no nos quedemos en el 0, 1, 2. Construyamos ese intermedio. Eso es la democracia en Bolivia y en todas las partes del mundo. Ujú. Ahora, claro, la fuerza, Diego, en este momento está al parecer en Santa Cruz, ¿no? En el Beni también se ha anunciado que realizarían un paro la próxima semana, pero de repente no con la contundencia con la que se espera y no por tanto tiempo, ¿no? Al parecer va a ser por un día. En Tarija también se están anunciando algunas movilizaciones, pero queda ahí, digamos, ¿no? Frente al resto de las regiones que no han anunciado nada o han anunciado, digamos, un apoyo moral, ¿no? Pero no así de movilizaciones. ¿Esto podría crecer o podría quedarse simplemente en Santa Cruz con su paro? Bueno, teniendo en cuenta además que Santa Cruz es una de las ciudades o una de las regiones que aportan mucho a nuestra economía, en nuestro país, ¿no? Para Santa Cruz y realmente estamos complicados económicamente. ¿Pero quedará solo en Santa Cruz o esto generará que también empiecen a surgir movilizaciones en otras regiones de nuestro país, a pesar de que sus autoridades han anticipado que definitivamente no y están de acuerdo con el gobierno, autoridades regionales? Mi respuesta es un contundente, por supuesto que va a ir acrecentándose. Esa no es la pregunta es ¿cuándo? Pero de que eso se va a acrecentar, se va a acrecentar. No hay dictadura que dure 1000 años. No hay dictadura que dure 1000 años. A mí me parece absolutamente relevante entender esto. Quiero que me siga la gente y que comprendamos todos nosotros. Señores, el gobierno, o más bien el país, está viviendo una revolución geográfica monumental, geográfica, social, económica, política monumental. Está pasando de una hegemonía del occidente a una hegemonía del oriente. Esto hay que entenderlo. La gente se está yendo a Santa Cruz. La gente está migrando. Santa Cruz está siendo gigante y poderoso y cada vez más poderoso. Señores, tuvimos ya una pequeña revolución, pequeña, gigantesca en realidad, económica, del 52 para adelante, pero fundamentalmente el 90. Primer momento de traslación, de cambio, de modificación, de la hegemonía económica de La Paz a Santa Cruz. Primer momento. Hoy estamos viviendo lo mismo, pero del lado político. Los cruceños también quieren hacer política. Los cruceños saben que demográficamente, poblacionalmente,
son muchísimos y cada vez son más. Y es un departamento gigantesco y es una ciudad gigantesca, moderna y alucinante, con todos sus percances. Entonces, esta modificación de la economía y la política del occidente al oriente es un hecho. El censo, en el fondo, quiere tapar eso. Quiere seguir mintiéndonos y seguir occidentalizando el país, ¿no? Cuando la realidad es un poco diferente. Le ha encantado a tu papá tu traje de Boy Scout de cuando tenías 10 años y te lo quiere seguir poniendo cuando tienes 20. Ya eres otra persona, te quiere seguir poniendo el traje de Boy Scout. Eso es lo que está haciendo el gobierno, por mantener su hegemonía política, está yendo en contra de la historia. La historia nos señala que Bolivia se está haciendo bipartita. Son básicamente dos Bolivias, una Bolivia occidental ligada al Pacífico y una Bolivia oriental ligada al Atlántico, por lo menos en proyecto, Esta hegemonía es lo que hay que ver. Esta poderosa nueva hegemonía demográfica del país y por supuesto económica ya y en vías de ser política de Santa Cruz. El gobierno quiere negar eso. El gobierno quiere ocultar esto hasta el 2030. El gobierno quiere decir, todavía somos hegemonía, somos los más poderosos, y Santa Cruz se calla. Por eso digo yo, hagan lo que hagan, no van a poder aguantar esto mucho tiempo, no sé cuánto, pero Santa Cruz sigue creciendo y es un hecho que va a seguir creciendo. Eso no lo vas a detener con un decreto, con 2 leyes o paralizando un censo, no lo vas a hacer. Hoy están triunfando, pero en realidad la realidad es muy clara. 3 millones de personas desde que Evo Morales era presidente viven hoy en las ciudades y esas personas son aymaras y quechuas. De esas personas nuevas, la mayor parte vive hoy en Santa Cruz, han migrado. Esto es lo que hay que entender, eso es el país. Y mientras no lo entiendan, por supuesto, van a hacer todas las tretas para seguir intentando mantener ponerse el velo de la mentira más redomada, ¿no? Seguimos teniendo la hegemonía. Lo cierto es que no. El país es diferente, el país es más cruceño, el país es más urbano, y esto es lo que hay que entender. Y aunque posterguemos el censo, esto se va a saber algún momento. Así que yo, así no tenga éxito Santa Cruz en esta ocasión, los felicito, los aplaudo. Hay que seguir con esa movilización porque es el único departamento con capacidad de jalar al resto. Hoy ves timoratos a Tarija, ves timoratos a... Pero vas a ver que en 1, 2, 3 años, no sé cuánto, no puedo predecir esto. El temor ya no va a ser tan grande. Van a salir a las calles y van a reclamar lo que hay que reclamar. Diego, yo creo que esta decisión de Santa Cruz nos pone en ridículo al resto del país. Deberíamos sentirnos avergonzados, porque yo como vivo en esta ciudad, parte de La Paz, quisiera manifestar mi pensamiento, pero ¿quién me pregunta qué es lo que quiero? Nadie, porque no hay una organización fuerte, ¿no es cierto? Mientras en Santa Cruz no son las organizaciones quienes deciden o toman una posición, es el pueblo. Y ese pueblo asistió el 30 de septiembre a un cabildo multitudinario para decir Exacto. qué es lo que quiere. Ese hecho tendría que avergonzarnos a todos. Los demás sumisos, ¿no? Ante la posición de su alcalde, de su gobernador, a quienes preguntaron cómo querían un censo. Pero en Santa Cruz les preguntaron al pueblo, a los cruceños les dijeron, ¿quieren ustedes censo el 2024? La gente dijo, no, queremos el 2023. Eso tendría que avergonzarnos. Me encanta tu posición muy clara y muy firme. Y sí me da un poco de envidia a mi Santa Cruz. Santa Cruz es una persona, un pueblo, es una identidad clarísima a favor de su tierra, a favor de su departamento. No hay cuestiones esquivas. No hay vergüenza de decir soy cruceño, todo lo contrario, lo dicen con mucho énfasis, ¿no? Y con un orgullo notorio. Son parte de una identidad común. Y más allá de las diferencias que las tiene que haber, un Johnny que se alíe con el MAS, ¿no? Y como Johnny debe haber muchísimas personas más, no esquivan la posibilidad de tener... mucha gente escuchado aquí que dice, no, les están obligando a los cruceños a salir. ¿Qué obligación puede haber? Aquí estás viendo realmente una identidad construida con amor, no con obligación. Sí.
No es que si no marchas te botamos de la pega. No, no, no. Están yendo con amor, con convicción, con firmeza, con solidez. Esto es digno de envidia. ¿Encuentras eso en La Paz? La posibilidad de que realmente vayamos como paseños en miras de cumplir un objetivo común. Yo no creo que haya eso, ¿no? En todo caso, hay, como decíamos antes, temor, ¿no? Hay vergüenza, hay rechazo entre paseños, no hay una identidad común. Sería una mentira decir que los paseños tenemos una identidad común. Eso no es cierto. Por lo menos no es tan común en el sentido de solidez, de absoluta solidez como la identidad cruceña. Y esto es algo que lo tienen, por ejemplo, los tarijeños. Hay una identidad común. En el resto de departamentos podríamos discutir la firmeza o no de la identidad, pero lo cierto es que los cruceños definitivamente ponen el ejemplo. Y ahora, ¿por qué el gobierno insiste en un 2024, Diego? ¿Has analizado eso? No, por supuesto, por supuesto que sí. La razón es muy simple, no quieren tener ningún dato que los afecte en este momento. Imagínense ustedes, un gobierno que está subsistiendo, está luchando como para empatar el partido o ganarlo 1-0. No va a ganar 5-0 como ganaba Evo Morales, pero no porque Evo Morales era bueno, excelente gobernante, es porque tenía mucha plata. Evo Morales entraba a la cancha ya ganando 2-0, porque había plata para repartir. Esto es lo que vale la pena tener en cuenta. Este gobierno no tiene la misma fortuna. No entra con un 2-0. Lucha para ganar en el minuto 90, 1-0, punto. Obviamente que el gobierno no quiere tener ninguna percance, que le digan, bueno, dinero para acá, reformas acá, salud acá, hospitales acá, porque un censo te demuestra todo eso. Un censo es una revolución en un país, es una revolución informativa con consecuencias de gestión inmediatas. En el fondo el censo es un aparatito que te dice, papá, aquí no tenemos hospital, tienes que ponerlo rapidito. La población ha crecido de 100,000 a 500,000, hay que poner 3 hospitales mañana. Eso te dice el censo. ¿Qué más te dice el censo? Señores, aquí hay 20 escuelas, pero necesitamos 35 porque la población ha crecido en un 50%. Eso te dice el censo. El censo te dice, en otras palabras, tienes que redistribuir el dinero mejor. No tiene que quedarse en la Plaza Murillo, no entre tus ministros, no entre tus viceministros, no entre gente del gobierno venezolano y cubano y contratan. No, señores, la plata es para los bolivianos. Eso te dice el censo. Por supuesto que postergarlo evita esa redistribución democrática. En el fondo, ternar el censo, cortarlo, es irrumpir contra la democracia. No dejar que los bolivianos decidamos en función a lo que somos. El censo está ocultando, es decir, no hacer el censo está ocultando lo que somos. No hay ninguna mentira aquí. Hacer el censo es realmente mostrarnos como somos. Eso es lo que realmente se debe identificar. Y eso no quiere el gobierno, porque sabe que lo que somos es un país más urbano, es un país más cruceño, es un país más tirado a la media luna. Por supuesto que no va a aceptar eso. Estamos conversando con Diego Ayo, escritor, catedrático. Diego, ahora el gobierno ha querido descalificar esta posición de Santa Cruz de la Sierra, señalando que esto es otra muestra de que Santa Cruz está articulando una desestabilización del país, está buscando otro golpe de Estado sumado a otros sectores. ¿Tú crees que el gobierno debería transitar en ese marco para descalificar esta movilización? ¿En qué marco? Perdón, se ha cortado un poquito la comunicación en la primera parte de tu pregunta. Disculpa, por favor. El gobierno dice que esto busca una desestabilidad del gobierno de Luis Arce Catacora, debilitarlo y provocar un posible golpe de Estado a futuro. ¿Qué dices? Lo que realmente está sucediendo, que el gobierno está haciendo todo para desestabilizar al país. El país estaría en armonía, estaría hermanado, estaríamos todos conjuncionados si tuviéramos el censo, con posibilidad de decir qué falencias tenemos, qué deficiencias tenemos, qué beneficios tenemos, cómo ha crecido el país. Es decir, los que están generando este clima de tensión, este clima de animadversión, de odios entre bolivianos, son los señores que hoy nos gobiernan. Están intentando, para variar, darle la vuelta. Esta es su estrategia clásica. Tienes a Janine en la cárcel,
y a Evo Morales hablando barbaridades todos los días. Evo Morales debería estar en la cárcel. Evo Morales ha ocasionado de una manera criminal las muertes en la Torre de las Américas. Ese es Evo Morales. Y hoy estamos hablando cándidamente de que son ellos los que están complotando contra nosotros. Por favor, el complot es del gobierno manteniendo esta estrategia de ceguera para un país. Mejor no decimos los cambios que ha habido en el país y así nos beneficiamos aquícito, en la Plaza Murillo. Esa es la lógica del gobierno. Que no dé la vuelta. Los que están realmente generando las condiciones para que haya desorden son los señores del gobierno. Sería muy fácil pactar, decir, vamos el 2023, seamos bolivianos en el sentido grande de la palabra, y no solamente seamos masistas o seamos paseños, no desde el rincón oculto de alguna barriada de la Paz. No, señores, esto hay que abrirlo y decirlo abiertamente. Hagamos y democraticémonos, en el fondo es eso, generemos democracia. Diego, a ver esto, no sé, creo que no he escuchado esta pregunta, pero yo te pregunto a ti, aquí en el programa en otro formato. ¿Un censo nacional de población y vivienda el 2024 para la candidatura de Evo Morales? Bueno, no sé si censo. Evo Morales no necesita ninguna encuesta para postularse como presidente. Además, esas encuestas son siempre fallidas, ¿no? Y tú vas a la curva sur y preguntas... Pero Evo Morales va a necesitar el mismo padrón electoral del 2019. No, por supuesto. Evo Morales va a intentar mantener un padrón de 7.300.000 personas, que es el padrón con población votante más alto de América Latina, casi 73% de la población votando, cuando en realidad los promedios no llegan ni siquiera al 50%. Aquí hay algo trucho. Siempre Evo Morales va a mantener la truchez y eso lo beneficia. Evo Morales no tiene ninguna consideración ni ética ni institucional. Su única consideración es de ganancia inmediata. Y hay que comenzar el partido ganando 3-0 con adulteración de los datos, con compra de árbitros. Por supuesto que lo va a hacer. Aquí no tengan ninguna duda. Evo Morales va a hacer lo que sea para ser presidente. Lo que sea. Adulterar los datos, poner contra la pared a Luis Arce, movilizar al país. Claro que lo va a hacer. Sépanlo. Aquí no estoy adivinando nada como chamán de pueblo. Estoy diciendo simplemente lo que se ve todos los días. Sería novedoso que Evo Morales intente destruir al gobierno si el gobierno no lo apoya. Por supuesto que se va a tirar contra el gobierno. Ya lo está haciendo todos los días. Ese es Evo Morales. Es una ambición desmedida, patológica, que le hace tantísimo daño al país. Gladys, creo que se cortó el internet de mi compañera de trabajo, Gladys Mita. Gladys, se cortó. Estamos aquí en el programa en otro formato, son las 10 de la mañana, 12 minutos. Estamos junto a Diego Ayo, hablando sobre el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda. Hoy y mañana el gobierno nacional tendría que responder, dar una solución o dar su palabra para si trata de frenar este paro indefinido en Santa Cruz. ¿Crees tú que lo haga, querido Diego, o no va a pasar nada y el paro sí va a ser a partir del sábado? ¿Qué dices? ¿El gobierno, tú crees que dé el brazo a torcer o no? Obviamente hay que jugar un poquito a las adivinanzas, ¿no? En principio yo diría que el gobierno no va a ceder, pero ni medio milímetro. El gobierno tiene una postura definida. Y si llega a ceder, es con engaños, ¿no? Hacer el censo del 2023, pero entregar los datos del 2026. Sería exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, si llegan a ceder, va a ser incluso, ¿no? Con esta posibilidad de generar alguna movidita no muy limpia, no muy santa, ¿no? De por medio. Pero en todo caso, seamos claros, el gobierno mantiene una actitud absolutamente intransigente, que al final es una actitud, sí, legitimada con el apoyo, por ejemplo, de Manfred, ¿no? Que dice que el censo tiene que ser el 2024. Es decir, hay casi un consenso generalizado, ya lo decíamos, sea por temor o la razón que sea, el gobierno se siente con la capacidad de decirnos, lo siento, tengo el beneplácito de la gente y hago el 2024. Yo no creo que se da nada, pero evidentemente hay que ver qué sucede en Santa Cruz, cuán fuerte es esto, cuánto se puede paralizar el país. Ya vimos que cuando cayó Evo Morales, 21 días
se paralizó Santa Cruz, se paralizó hasta que Evo Morales renunció. Es decir, nunca podemos desestimar el poder de un departamento tan poderoso, tan grande y con tanto crecimiento y horizonte prospectivo, ¿no? Es una ridiculez sentenciar. Yo podría decir ahorita tajantemente, porque así lo creo además, no va a pasar nada, el censo es el 2024, pero nunca podemos llegar a dar una opinión tan cerrada cuando al frente tenemos un departamento tan férreo, ¿no? Con una determinación tan magnánima, con una solidez tan imperiosa. Entonces hay que esperar más que hacer futurología de brujos, ¿no? Ahora, en algunas regiones, tal vez, Diego, en algunas regiones, tal vez el ciudadano de a pie dice, pero ¿por qué tanto conflicto por el censo? Igual va a haber censo, ¿no? Ya sea un año antes, un año después, pero igual va a haber el censo, vamos a tener los resultados. Y después, cuando ya conozcamos todos los resultados, igual va a tener que haber una distribución. ¿Para qué tanto conflicto, tanta movilización por un censo que más tarde que temprano igual se va a dar, ¿no? El ciudadano común a veces piensa así también y dice, y no lo ve tan necesario, digamos, una movilización de estas características. Y muchos aseguran que es netamente político, ¿no? Que se quiere dañar al gobierno. ¿Por qué es tan importante el censo más allá de simplemente la redistribución económica que claro, muchas ciudades se van a ver beneficiadas definitivamente, otras de repente no, porque hay otras ciudades que tienen temor, otras regiones tienen temor de conocer la cantidad de habitantes, porque ha habido esta fuga a la que tú te has referido, Diego, que del occidente la gente se ha ido a oriente porque ve mejores perspectivas de crecimiento y mejores perspectivas económicas. ¿Qué le dices a esa gente? Es una grandiosa pregunta, Gladys. Hay que diferenciar países democráticos de países populistas o autoritarios. En países populistas como el nuestro, con muchísima plata del 2004 en adelante, muchísima plata, había necesidad de hacer censo. No, señores, había necesidad de recibir plata. Que venga papá Evo y nos regale plata, porque hay plata. ¿A quién le interesa hacer censo? Cuando las condiciones objetivas son tan magnánimas, son tan positivas, ¿para qué molestar al gobierno con censo y tonterías? Mejor que nos regale plata, ellos contentos, nosotros contentos. Esa es la lógica de un gobierno populista y en general puede haber gobiernos autoritarios que funcionen sin censo, simplemente entregan dinero a quien les da la gana de entregar dinero. Simplemente ponen hospitales donde les da la gana de poner hospitales. Ahí cito, donde vive mi hermano, ahí voy a poner un hospital porque mi hermano necesita, ¿no? Es decir, sí, en el fondo estás preguntando cómo se hacen las políticas públicas. Y en países como el nuestro se hacen de una manera clientelar, de una manera corrupta, de una manera patrimonial. ¿Qué significa eso? La haces en función a intereses inmediatos, favorecer a los primos que viven ahí. En vez de hacer el camino por el lugar que correspondía, lo haces, ¿no es cierto?, doblando una esquina para que se conecte con la casa de la abuelita y el micro pueda recoger a la abuelita en su casa. Eso es lo que haces. Tergiversas la realidad, la modificas en función a intereses particulares. En vez de hacer un camino recto, lo doblas para que se recoja a la abuelita y a los sobrinitos que tienen que ir al colegio. Eso es lo que haces. Entonces, en países de ese tipo, claro que no necesitas el censo, pero en un país serio necesitas pues un censo, porque esto no depende solamente de la luminosidad de Evo Morales que diga, a ustedes les doy plata con el Evo cumple, y a ustedes les doy un hospital porque votan por el MAS, y a ustedes les doy una canchita de fútbol porque puta, tienen unas poleras hermosas con la cara de Evo Morales. Esa es la forma de hacer política, ahí no necesita censo, pero un país serio necesita un censo porque es planificar en función a lo que realmente existe, no lo que el líder de opinión cree o lo que el líder presidencial cree. No, aquí no se trata de creencias, aquí es lo que es. Aquí necesitamos, en esta esquina, pero en esa esquina no han votado por el MAS, no importa, en esa esquina necesitamos un hospital. No importa si han votado o no por el MAS, es lo de menos. Eso no importa. Aquí se trata de construir un país, no hacer una campaña política. Ese es el, si te das cuenta tú lo que estoy explicando es el argumento de fondo para no hacer censo. No necesita censo el gobierno. Mejor tirar el dinero donde le da la gana. A sus adeptos, a sus amigotes. En el fondo el gobierno está diciendo, sí, queremos tener corrupción y distribuirnos el dinero entre nosotros como nos da la gana, porque así nos da la gana y porque tenemos poder político.
Hacer censo es exactamente lo contrario, es distribuir en función no a caprichos, sino a necesidades, no a intereses políticos inmediatos, sino a intereses de un país. Eso es hacer un censo, eso no nos damos cuenta. Y hemos mal acostumbrado durante 15 años a la población de que siga recibiendo su coliseo, su canchita, su camino, ¿no? Sus veredas, siga recibiendo sin que haya censo. Hemos anulado el censo en los hechos. Con tanta distribución de recursos como a Evo le daba la gana, hemos evitado tener un censo. Se ha hecho dispensable la posibilidad de hacer un censo. Pero en un país serio, y hoy Bolivia, aunque no sea serio, tiene menos plata. Ya no podemos distribuir como nos da la gana. Entonces, hay que hacer un censo y ver dónde distribuyes bien. No podemos seguir dejando que bolivianos mueran porque no son masistas. Hay que ponerles un hospital porque necesitan un hospital para subsistir. Y ya no puedes hacer canchitas de fútbol cuando hay gente que necesita realmente que lo operen de la vesícula. Y tú estás haciendo canchitas de fútbol. No, no somos un país millonario. No somos. Entonces hay que manejar el dinero con exactitud. Y el censo te da esa posibilidad. Eso es lo que tenemos que saber los bolivianos. Si queremos manejar el dinero, el poco dinero que tenemos, con exactitud, con claridad, hay que hacer un censo. Y no dejar que